Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la tercera semana ya de esta modalidad de cursado que estamos intentando y probando junto con ustedes y tratando de acompañarlas y acompañarlos del mejor modo que podemos para que le puedan dar continuidad justamente a la regularidad del cursado de las asignaturas. Así que en primer término les agradecemos a quienes han enviado sus trabajos mientras yo estoy grabando esto. Eh, Han llegado hasta ahora 11 trabajos sobre 34 estudiantes que se han registrado para cursar la asignatura de investigación de la comunicación 1. Eso implica que tenemos todavía algunas y algunos estudiantes que no sabemos si es que no están pudiendo conectarse, si no tienen buenas condiciones para hacerlo, si hay otras dificultades u otras decisiones. Así que bueno, esperamos que se comuniquen, que vayan subiendo los trabajos que nos permiten hacer ese diálogo mediado, que si estuviéramos en el aula me encantaría ya estar viendo a Rocío, Macarena, Julieta, Julián, Axel, Antonella, Milagro, ¿no? Blas, toda la gente que ha ido entregando los trabajos. Seguramente se me pasaron algunos de esos 11 trabajos, pero eh, en el modo que podemos compensar, decía, recuperar esa no presencialidad, es a partir de lo que ustedes nos van enviando y generar devoluciones, lecturas nuestras sobre eso. Entonces, un poco lo que a mí me gustaría hacer ahora es hacer como una pequeña clase breve, por los tiempos que nos permiten la modalidad, recuperando cada una de las consignas que les propusimos en la guía de lectura y que atraviesan todo este eje temático. Así que bueno, esperamos para la semana que viene, una vez ustedes hayan entregado todos los trabajos o la mayoría, y además entreguen el segundo trabajo, recuerden, el que está ahí como segunda actividad para la próxima semana, ir cerrando este eje temático y poder entrar en el próximo que da cuenta justamente del proceso de investigación, y empezamos por ahí. La primera consigna remitía a definir la investigación, a definir el lugar del método, a diferenciar la preocupación epistemológica respecto de la metodológica, y en general lo han hecho muy bien, lo han hecho conectando las distintas lecturas. Si bien la mayoría se basó en el trabajo de María Cecilia de Sousa Minayo, que es correcto, en todos los trabajos hay un intento por conectar eh, las lecturas, por conectar los tres trabajos, los tres textos que les propusimos, ¿sí? Habrán visto que el de Esquivel y compañía tiene un modo un poco más introductorio, el de Pardo tiene un poco más de profundidad, sobre todo en algunas temáticas, especialmente, digamos, en la reconstrucción de las condiciones históricas, epocales, digamos, y sociales de la construcción del conocimiento científico, y también en la caracterización de ese conocimiento. Y el trabajo de María Cecilia de Sousa Minayo, que tiene fundamentalmente también a nivel introductorio, una definición de la investigación, de la metodología, del lugar de la metodología cualitativa y de las particularidades del objeto de las ciencias sociales. Nosotros consideramos dentro de esas ciencias sociales a la comunicación como parte, digamos, de las ciencias en general. Así que en primer término les decía, la primera consigna está en general bien respondida. Me gustaría hacer, la primera consigna remitía a definir la investigación, un proceso que es artesanal, que es creativo, un proceso que articula cuestiones teóricas con cuestiones empíricas y que lo hace guiado metodológicamente, ¿no? Para hacer una síntesis muy breve. Creo que en general lo resolvieron bien, les decía, un par de detalles nada más a modo de evolución. Si bien es cierto, como plantea la autora, que cualquier problema de investigación inicia como un problema empírico, como un problema de la realidad, como un problema de la cotidianeidad, no queda en ese problema de la cotidianeidad la indagación de las ciencias sociales, ¿sí? Es decir, lo que nos aparece como cotidiano, como un problema de lo cotidiano, inicialmente está definido desde el sentido común, de eso que vamos a ver un poquito más adelante,
que tiene que ver con esa caracterización de sentido común. Entonces, su transformación en un problema científico para orientar una investigación se construye teóricamente. Aquí varios de ustedes han tenido más profundidad al darle lugar a la teoría en la configuración del proceso de investigación. ¿Sí? Algunas otras no lo mencionan, creo que es un tema a seguir para no quedarnos en la idea de que la investigación es la aplicación de un método para resolver problemas concretos. No es eso la investigación. Es la aplicación de un método para resolver problemas que están definidos conceptualmente. Entonces la teoría tiene un lugar central al punto que, y varias lo han definido, que la metodología es de alguna manera teoría en acto, ¿no? Eh, y otra cuestión de detalle es que los métodos son un conjunto de opciones en las que quien investiga toma decisiones y los aplica creativamente, ¿sí? No es que hay sí o sí un método para tal teoría o sí un método para tal problema de investigación o una técnica que sí o sí es la que debe aplicarse, ¿no? Aquí hay un abanico, una variedad de opciones metodológicas acordadas por el campo académico, dentro de las cuales quien investiga va tomando eh, y fundando adecuadamente en función de la necesidad y de la suficiencia de su tema de investigación, cuáles son las que va a aplicar y cómo las va a aplicar. Digamos, ¿no? Hay siempre en lo metodológico una tensión entre lo que está regulado y el modo de aplicarlo creativamente, dicho de otra manera, artesanalmente. Ahora bien, la investigación produce un tipo de conocimiento, que era el de la segunda consigna, un tipo de conocimiento que es el conocimiento científico. Si es un tipo de conocimiento, hay otros. Y ustedes han caracterizado también aquí con distinto nivel de profundidad. Para algunos ha sido un párrafo o una frase, para otros ha sido muy más extensa la caracterización, disculpen, entre el conocimiento del sentido común, el conocimiento mítico-religioso y el conocimiento científico. En general lo han definido bien, no han tenido problemas aquí. Les agradezco los ejemplos, que es un poco lo que buscábamos, los ejemplos de la vida cotidiana que han dado y que me parecen que muestran, digamos, la comprensión del tema. Hubo un par que no presentaron ejemplos, de los 11 hubo 3 que no presentaron ejemplos. Está bueno que lo hagan y que lo piensen para que no nos quede la idea del conocimiento científico, del sentido común o de lo mítico religioso como si fueran cuestiones que no nos están atravesando culturalmente y socialmente en este momento en nuestras vidas, digamos, ¿no? En ese sentido, una cuestión que me queda, digamos, y voy mirando lo que me fui anotando de lo que ustedes respondieron, hay que tener en cuenta, los textos no lo dicen mucho, quédense tranquilas, que el conocimiento de la vida cotidiana, la doxa episteme, digamos, el conocimiento del sentido común, es un conocimiento que ya está permeado por lo científico, ¿no? De alguna manera muchos de los conocimientos científicos han permeado la vida cotidiana y uno los aplica sin tener mayor explicación de ello o sin hacerse la pregunta científica. De hecho, una de ustedes, iba a decir el nombre, pero me voy a equivocar, ya nos vamos a conocer. Una de ustedes decía, bueno, cuando el agua hierve, yo sé que el agua hierve, y que si el agua hierve, yo ya puedo, por ejemplo, asegurarme, no sé, la limpieza de determinados elementos de cocción, pero no hago todo el razonamiento científico de que el agua está hirviendo a determinada cantidad de grados, ¿sí? Está atravesada la vida cotidiana por un conjunto de conocimientos científicos que vamos incorporando. A veces correctamente, en función de cómo ese conocimiento científico lo plantea, y en otros no. ¿Por qué? Porque una de las características de ese conocimiento científico, como bien lo describen ustedes, es ser provisorio, es ser transitorio. Entonces, lo que es algo relativamente confiable en el conocimiento científico, no dije verdadero, en un determinado periodo, después puede mutar, puede ser transformado o puede ser dado por falso, ¿no? Entonces, esto que no ocurre en otros tipos de conocimiento, que se mantienen como muy rígidos, alguien usaba el ejemplo de la cura del empacho, que me parece muy claro, digamos, para mostrar un conocimiento que no tiene fundamento en un sentido científico, pero que sin embargo usamos y que puede tener resultados, sin duda, digamos, ¿no? Entonces, acá es donde hay
Una diferencia en el sentido de que el conocimiento científico va mutando y va pudiendo explicar cómo llega a los resultados que llega, aun cuando sean provisorios, aun cuando sean transitorios. Para alguien que decía al hablar de tipos de conocimientos que había un tipo de conocimiento humano y un tipo de conocimiento científico. Creo que era Macarena revisar eso. En realidad, el conocimiento científico es un conocimiento humano. Me imagino que habrás querido decir, referirte al conocimiento de sentido común y demás, pero claramente el conocimiento científico es un conocimiento de tipo humano. Entonces, así expresado, eso puede llevar a confusión. Ese conocimiento científico, el conjunto de esos conocimientos es la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia, que alguien por ahí decía, se rige por leyes, eh, más o menos. Se rige por características que la comunidad científica acuerda que son las características necesarias para que eso sea llamado conocimiento científico o ciencia. Digo esto porque a veces, y los textos los pueden llevar a esos, terminamos definiendo la ciencia desde el lugar en que la definen las ciencias de la naturaleza, o las ciencias duras, o la física, la matemática, ¿no? Entonces, definamos la ciencia relativizando, ¿sí? Eh, justamente su rigurosidad, no su rigurosidad científica, sino la rigurosidad de las leyes y reglas con las que se rige. No son inmanentes, no son sacralizadas, son reglas que vamos construyendo histórica y epocalmente, y que las ciencias sociales ponemos en tensión. Por ejemplo, varias de ustedes y varios de ustedes caracterizaron muy bien las características del conocimiento científico. Algunos apenas las mencionaron, nada más. Otras, además, las explicaron. Sistemático, provisorio, crítico, falible, comunicable, universal, en el sentido de tratar de dar explicaciones que no sean solo parciales o particulares. Y una de esas características es la objetividad. Tensión sobre la objetividad, vamos a poder discutirlo, lo vamos a seguir discutiendo, lo vamos a seguir discutiendo el próximo cuatrimestre, pero las ciencias sociales tensionan esa idea de objetividad, justamente, digamos, ¿no? Entonces, definamos la ciencia o el conocimiento científico. A alguien por ahí se le generaba alguna, Rocío, me parece, alguna confusión entre ciencia y conocimiento científico. No confusión, sino como diferenciándolas, se trata de lo mismo. La ciencia es el conjunto del conocimiento científico, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, caractericémoslo, definámoslo y pongamos en tensión, como en cierta suspensión, sus características cuando hablamos de las ciencias sociales. Justamente las ciencias sociales, eh, que era la última consigna, es algo que en general respondieron bastante bien, tomando fundamentalmente el texto de Sousa Minayo y también el de Pardo, y es algo que pero es algo que debemos profundizar, ¿sí? Porque nos atañe en términos del campo de la comunicación y pensarnos en un espacio en el que estamos investigándonos de alguna manera a nosotras y a nosotros mismos por ser parte de la construcción de lo cultural, nos lleva a ejercicios de vigilancia epistemológica, de reflexividad, de objetividad, que van a llevar grandes discusiones y grandes reflexiones, grandes en el sentido de que todo el tiempo las vamos a estar teniendo, ¿sí? No de que sean ampulosas, y de que ustedes las van a estar teniendo cuando ustedes también tengan que elaborar su propia tarea de investigación cuando llegue el momento de la tesis. Dejé para el final el punto que me parece que solo algunas personas trabajaron un poquito más, que tiene que ver con las condiciones históricas sociales en las que se crea, surge y se sostiene y se consolida el pensamiento científico y dentro de ella el pensamiento de las ciencias sociales. El texto de Pardo en algún momento el de Esquivel los puede llegar a cierta confusión en el sentido de la ciencia se impone como un conocimiento, no solo por una cuestión, ni tanto, por una cuestión de fundamento propio. No es que acá viene la ciencia que tiene fundamento propio y entonces derrota y abate al conocimiento mítico religioso, fundamentalmente en Occidente europeo, el conocimiento consolidado y expuesto por la Iglesia Católica.
es cierto que eso ocurre, pero eso ocurre porque se dan determinadas condiciones económicas, históricas, territoriales, ¿sí? De ampliación del territorio, de búsqueda de dominio del mundo europeo occidental, para el cual la ciencia le cae como anillo al dedo, para el cual la ciencia le resuelve problemas concretos, para el cual la ciencia resulta el pensamiento que le permite consolidarse a la burguesía como dominante y al imperio o a los imperios europeos en ese momento consolidando, digamos, su dominio mundial, digamos, ¿no? Y la aniquilación de otras culturas, o sea, una serie de cuestiones en debate, pero que claramente la ciencia en ese momento todavía no eran las ciencias sociales, sino las ciencias de la naturaleza, generan, se genera una validez que sería aquello que planteaba Foucault de que no hay poder que no se imponga sin un saber asociado a ese poder. De la misma manera, para el pensamiento científico, no hay saber que se imponga si no está cumpliendo algún tipo de funcionalidad con el poder en ese momento, ¿no? Entonces, quisiera que pensáramos esto para seguir dándole profundidad, para continuar reflexionando sobre este primer eje de la materia, que es un eje epistemológico y de encuadre, de marco, para todo lo que va a seguir en investigación 1 como en investigación 2. Así que bueno, esperamos que nos envíen el resto de los trabajos, que si les ha generado nuevas dudas, sea por mis intervenciones en estas clases videograbadas, o sea por la profundización o continuidad que le van dando a las lecturas, o por lo que sea, que las expongan, que nos las cuenten, eh, y tratar de, a pesar de que estamos en un entorno mediado, generar el mayor diálogo posible. Sin duda que también esperamos que en algún momento ese diálogo lo podamos tener cara a cara y podamos encontrarnos resolviendo y guiándonos en estas preocupaciones que les proponemos compartir en la materia de investigación de la comunicación. Así que los dejo y nos estamos viendo la próxima semana, pero los quisiéramos leer todo el tiempo y en todo momento a partir de las dudas y circunstancias que a ustedes les surjan, ¿sí? Muchas gracias.